Cuando pasaba cerca de la casa de mi yerno, algo en mi interior me impulsó a hacer una parada inesperada. No sabía que aquella decisión cambiaría mi vida para siempre. Vi el Lexus plateado de mi esposa estacionado donde jamás debió estar. Mi corazón se detuvo. Traté de calmarme, pero unos murmullos en la ventana me helaron la sangre. En cuanto ese viejo firme los papeles, tendremos todo lo que planeamos, susurró Margarita, con la frialdad de quien planea un golpe maestro. En ese instante, comprendí que después de 25 años de matrimonio, no solo estaba perdiendo a mi esposa, estaba siendo traicionado por ella y el hombre que yo mismo había aceptado como mi yerno. Las palabras resonaban en mi mente mientras el frío invierno de Buenos Aires parecía colarse en mis venas. ¿Cómo se llega al punto donde el amor se convierte en un plan despiadado para destruir? Esta es la historia de cómo un hombre común enfrentó la devastación, la mentira y la manipulación, y decidió no rendirse. Una historia de traición, de lucha y, sobre todo, de redención. Antes de comenzar, queremos saber de ti. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Ahora, acompáñanos en este viaje que revela los secretos más oscuros de un matrimonio roto y una batalla por la justicia. Nunca imaginé que un simple paseo cerca de la casa de mi yerno se convertiría en el momento más devastador de mi vida. Aquella tarde, mientras el viento frío de Buenos Aires rozaba mi rostro, sentí una extraña inquietud que me llevó a frenar junto al portón. El Lexus plateado, el coche de mi esposa, estaba allí, aparcado en la entrada de un hogar que no era el nuestro. Mi corazón se congeló. ¿Qué hacía Margarita en esa casa? ¿Qué trama escondía esa mirada oculta en aquel silencio? Me acerqué con pasos cautelosos, temblando, buscando no hacer ruido, mientras mi mente intentaba desarmar ese sospechoso cuadro. A través de una rendija en la cortina, escuché voces marcadas por la frialdad y la complicidad. Margarita y Dani, mi yerno, mi hija, ella y él, conspiraban en un plan que arrasaría con todo lo que había construido durante 25 años. Palabras como demanda, división de bienes y pensión alimentaria vitalicia flotaban en el aire, mientras una risa aguda de Margarita me taladraba el alma. La traición era un veneno que bebía sin remedio. Sentado en el coche, paralizado, las imágenes de mi matrimonio se agolpaban en mi mente. El recuerdo de cuando llevé a Margarita al altar, cuando su padre negó su asistencia, las primeras sonrisas de nuestra hija Verónica, las noches interminables en las que trabajé para forjar nuestro futuro. Todo reducía ahora a un cruel juego de poder. Dani, con su arrogante sonrisa, esa que tanto me molestó durante años, controlaba la escena con una seguridad falsa, ignorante del golpe que le estaba por caer. En ese instante, mi corazón osciló entre la tristeza profunda y una incipiente furia calmada. No podía permitir que estos años de sacrificios se esfumasen en planes fríos y despiadados. Los meses de trabajo duro, las horas sin descanso, las promesas rotas. Todo pedía justicia. Con manos temblorosas, saqué el teléfono y comencé a grabar, sabiendo que cada palabra era una bala en mi defensa. Mientras el frío otoño envolvía la ciudad, sentí que estaba a punto de comenzar una batalla mucho más grande que un simple divorcio. Era la guerra por mi vida, por mi legado, por mi familia, y debía estar preparado para no solo resistir, sino para sobrevivir. Poco después, la misma puerta de mi propia casa se abrió inesperadamente, y allí estaban ellos, Margarita y Dani, ajenos a que había visto y escuchado más de lo que jamás imaginaron. La sorpresa de Margarita al verme fue como un golpe sordo, su mirada ahora cargada de miedo disfrazado de arrogancia. Sin perder la compostura, fingí indiferencia, pero cada fibra de mi cuerpo clamaba alerta. ¿Hasta cuándo había durado ese triángulo silencioso que destrozaba nuestro hogar? Esa tarde fue el comienzo de un camino oscuro y tortuoso, pero también la revelación de una fuerza interior que no sabía que poseía. Porque, a veces, el silencio se convierte en la respuesta más poderosa y la traición en la chispa que enciende la resistencia. Ahora, mientras el eco de aquellas palabras y miradas me persigue, sé que no hay vuelta atrás. Pero antes de contarles cómo seguí este camino, quiero que reflexionen conmigo. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que la persona a la que entregaron todo estaba tramando su destrucción desde dentro? En el próximo segmento, les compartiré cómo aquellos años de amor y sueños comenzaron a transformarse en sospechas y grietas profundas, y cómo la lucha por proteger lo que amaba se volvió una batalla interminable contra las mentiras más oscuras. Después de aquel fatídico día en que la traición se reveló con una claridad dolorosa, comencé a mirar atrás, a recorrer mentalmente el camino que nos había llevado a ese abismo. 25 años.
25 años que antes significaban todo, un amor que creía sólido, una familia que construimos piedra a piedra. Y sin embargo, como una lenta fisura que se abre en la roca, ese amor fue resquebrajándose imperceptiblemente, hasta volverse irreconocible. Recuerdo las primeras señales, casi imperceptibles. Los pequeños reproches disfrazados de sarcasmo, las miradas que evitaban las discusiones, las cenas en silencio donde cada uno parecía vivir en un mundo separado. Margarita, antes tan entregada y llena de sueños compartidos, empezó a cambiar. No era solo el desgaste de los años. Era un frío calculado que se iba instalando en su voz, en sus gestos. La cercanía se tornó en distancia, la complicidad en sospecha. En la familia, Verónica, nuestra hija, crecía ajena a esos silencios cargados. En sus primeros años, Margarita dedicaba todo su amor y atención, celebrando con payasos y pasteles cualquier pequeño logro. Pero esa luz comenzó a titilar. La mujer que abrazaba a nuestra hija con tanta ternura empezó a convertirse en una figura distante, reprochándonos silencios y ausencias. Aquel crucero por la Patagonia, donde vimos ballenas y glaciares, había sido nuestra cúspide. Después de eso, algo cambió irrevocablemente. En las cenas, la conversación se volvió monólogos vacíos tóxicos, críticas veladas, comparaciones con matrimonios ajenos, exigencias disfrazadas de merecimientos. Recuerdo cómo ella repetía, casi como una letanía, la palabra sacrificio, y era como si me acusara de haber sido ciego ante sus necesidades. La intimidad desapareció. Dejamos de compartir una cama, supuestamente por mis ronquidos, pero en realidad por una barrera invisible que crecía día a día. Dani, entonces, comenzó a ser una sombra constante, un actor silencioso en esta tragedia. El hombre que había sido mi yerno, un vínculo familiar aceptado, se volvió un cómplice oscuro, un contrincante en un juego de poder. Su presencia cada vez más frecuente y su arrogancia se convirtieron en un cuchillo frío que se clavaba en mi confianza y en mi alma. El cambio más doloroso era no solo la pérdida de amor, sino la destrucción de la familia que habíamos soñado. Aquellos años en que juntos celebrábamos triunfos y apoyábamos en derrotas, se volvieron años de sospechas, de estrategias ocultas y alianzas peligrosas. Verónica se convirtió en un puente tendido entre ambos mundos, una hija que empezó a dudar, a notar las mentiras y los silencios, a sufrir un conflicto invisible pero agudo. Yo, mientras tanto, me debatía entre el dolor profundo y la necesidad urgente de mantenerme firme. En mi interior, una voz pequeña pero creciente me decía que no todo estaba perdido, que podía luchar, pero también que debía prepararme para enfrentar una guerra más fría y calculada que cualquier ja conocía. Este deterioro no fue un accidente, fue un largo proceso de heridas sin cerrar, de expectativas que se volvieron demandas y amores que se transformaron en tableros de ajedrez con piezas listas para el jaque mate. Y así, mientras la familia que construimos parecía desmoronarse, una llama de resistencia comenzaba a encenderse en mí. Porque cuando todo parece perdido, es cuando el alma encuentra su momento de mayor claridad. En el siguiente capítulo, compartiré cómo descubrí las estrategias de Margarita y Dani, las cuales no solo amenazaban mi patrimonio, sino que ponían en juego la estabilidad y el corazón de nuestra familia. Cuando finalmente entendí la magnitud de la traición, supe que no se trataba solo de un abandono emocional o un distanciamiento quieto. Margarita y Dani habían tejido una red fría y meticulosa, un plan calculado para desmantelar todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Y lo más doloroso, lo hacían desde dentro, con la complicidad de la familia que creí sólida. Recuerdo la sensación de incredulidad al escuchar aquel audio, a Margarita burlándose de mí, catalogándome como el viejo que aún cree en el amor, mientras planificaban, con frialdad quirúrgica, cómo presentar la demanda de divorcio alegando diferencias irreconciliables y violencia financiera para ganar la custodia y quedarse con la fortuna. Allí estaba ella, mi esposa, con esa sonrisa fingida y sus uñas cuidadosamente pintadas, despreciando cada momento que habíamos compartido. En medio de esta tormenta, apareció Maximiliano Cherno, mi contador y amigo de toda la vida. Fue la luz que encendió la estrategia para defender lo nuestro. Durante días, revisamos documentos, cuentas bancarias, contratos. Descubrimos transferencias sospechosas, fondos ocultos, y sobre todo, la alianza íntima y financiera entre Margarita y Dani. No era solo adulterio. Era una conspiración para apropiarse de mi vida y legado. Mikhail Rudenko, el investigador privado, se convirtió en el guardián secreto detrás de las sombras.
Su trabajo permitió descubrir movimientos ilegales, intentos desesperados de vaciar cuentas y el uso indebido de poderes fiduciarios. Danny no solo se mostraba arrogante, sino que estaba al borde de la ruina, con deudas millonarias y denuncias éticas que amenazaban con destruir su carrera. La misma Margarita, en su papel de víctima, buscaba manipular a nuestra hija Verónica, usando sus dudas y su profesión como psicóloga para construir una narrativa de familia tóxica, intentando convertir a Verónica en un arma contra mí. Ese fue el momento en que comprendí que esta batalla era algo más que bienes materiales. Era una guerra por el alma de nuestra familia. Entretanto, la figura de Svetlana Orlova, mi abogada leal y firme, apareció como un escudo inquebrantable. Su voz precisa me dio la confianza para enfrentar la batalla legal que se avecinaba. Juntos diseñamos no solo una defensa, sino una ofensiva quirúrgica contra las mentiras, las manipulaciones y las acusaciones falsas. Pero la mayor batalla estaba aún por llegar. Porque mientras ellos creían tener todo bajo control, yo estaba armando las piezas estratégicas que pondrían en jaque su juego. Esta historia nos enseñará que, incluso en el peor de los engaños, la verdad siempre encuentra su camino. El frío de aquella mañana en el banco no podía compararse con el hielo que sentí en el alma al solicitar el bloqueo absoluto de todas las cuentas conjuntas. No era un acto de venganza, sino una maniobra desesperada para recuperar el control sobre lo que, legítimamente, era mío. La sonrisa discreta que esbocé ante Timur Baranov, mi viejo amigo y gerente, ocultaba una mente que ya había empezado a trazar la ruta del enfrentamiento inevitable. Aquella orden de congelamiento no solo paralizó las cuentas, sino también las falsas apariencias. Margarita, acostumbrada a manejar a su antojo el dinero que durante años obtuvimos juntos, quedó atrapada sin acceso a los fondos. Y Danny, con su fachada arrogante de abogado exitoso, se encontró impotente frente a un sistema que no podía manipular. Sus intentos desesperados de transferencias y retiros bloqueados fueron solo el primer movimiento de una batalla en la que cada jugada sería decisiva. La fría llamada de Margarita preguntando por qué sus tarjetas no funcionaban fue una daga que atravesó la distancia entre nosotros. En su voz ya no había reproches ni amenazas, sino una mezcla de sorpresa y desesperación que delataba la caída de su plan. Pero su preocupación no era la justicia o la verdad, sino el bochorno frente a conocidos en un almuerzo social. Sentí entonces que, aunque el engaño fue profundo, la fragilidad de su máscara era aún mayor. Mientras tanto, Mikhail Rudenko, el investigador, seguía aportando piezas fundamentales, evidencia de movimientos irregulares, cuentas oscuras, propiedades ocultas y hasta una segunda vivienda con conexiones peligrosas. La amenaza ya no era solo financiera, sino la intención clara de arrebatarme a mi familia, de usar a mi nieta como instrumento en un juego letal de manipulación. Esa sensación de traición se entrelazaba con la determinación fría y calculada que nació de años de lucha. Ya no era aquel hombre golpeado, ahora era un estratega, un protector de su legado y su sangre, con al lado a Svetlana Orlova, la abogada que no solo defendía derechos legales, sino también restauraba la dignidad justo en el momento de mayor oscuridad. El día de la audiencia, frente a un juez implacable, escuché las acusaciones cuidadosamente preparadas: aislar, controlar, presionar psicológicamente. Pero también presenté mi evidencia con la calma de quien tiene la verdad de su lado. Transferencias sospechosas, grabaciones reveladoras, denuncias contra Danny, demostraciones de una manipulación pensada al detalle. Margarita se transformó ante el tribunal. La misma mujer que había sido mi compañera durante más de 2 décadas, ahora vestida con el ropaje de una víctima fingida, intentando usar lágrimas para disfrazar su calculada traición. Pero la justicia es ciega, y los documentos que presentamos no dejaban espacio a falsas interpretaciones. En aquel instante, mientras observaba el rostro excitante de Margarita y el movimiento nervioso de Danny, entendí que la batalla era mayor de lo que había anticipado. No solo se enfrentaban nuestras vidas y bienes, sino la verdad contra la mentira, la luz contra la sombra. Y yo estaba preparado para esta guerra, con cada movimiento medido, con cada palabra y prueba lista para derribar sus fantasmas. Pero la lucha apenas comenzaba. Porque, aunque la ley y la evidencia estaban de mi lado, el desgaste emocional, la incertidumbre y la vulnerabilidad permanecían como un telón de fondo que solo la pasión por lo correcto podía disipar. La sala de audiencia, con sus paredes frías y el eco de voces sordas, fue el escenario donde la guerra que había estallado en mi vida tomó forma pública, implacable. El juez, austero y serio, se convirtió en el testigo silencioso de un drama que iba más allá de documentos y leyes.
Era el choque brutal entre confianza destruida y la búsqueda desesperada de justicia. Margarita, vestida como una santa martirizada, expuso su relato con lágrimas medidas, un acto teatral cuidadosamente ensayado para mostrarme como un marido frío y controlador. Sus palabras sobre aislamiento financiero y amenazas psicológicas resonaban en la sala, y en ese instante comprendí la crudeza de la manipulación. Transformar 25 años de lucha y amor en una cruel acusación destinada a desprestigiarme. Pero yo no llegué sin armas ni argumentos. Frente al tribunal, entregué la evidencia que silenció la sala: la transferencia de 47,000 pesos a la cuenta privada de Dani, el recibo del bolso lujoso que coincidía con excusas de urgencia médica, la grabación completa donde conspiraban para destruirme legal y emocionalmente. Cada prueba era una lanza directa a la falacia que intentaban construir. Su abogado intentó desacreditarme, esquivando la verdad, pero el juez mantenía firme la mirada, consciente de que la batalla no era solo por bienes materiales, sino por la verdad enterrada bajo capas de mentiras. Además, la denuncia contra Dani por conducta profesional inapropiada comenzó a desmoronar la defensa adversaria, mientras los relatos de contratistas engañados llegaban uno tras otro, mostrando el rostro real de quienes se habían aliado en mi contra. En paralelo, Verónica, mi hija, se vio envuelta en esta contienda sin buscarlo. Su papel, tan delicado como tormentoso, se transformó en un símbolo de la fractura familiar. Sus preguntas, sus silencios y su coraje para entender la realidad me dieron fuerzas renovadas, recordándome que esta lucha también era por ella y por mi nieta, la luz que mantenía viva la esperanza. Mientras las audiencias se sucedían, cada día era un paso hacia la reconstrucción o la destrucción. Los movimientos bancarios congelados, las tensiones en el hogar, los ataques legales y mediáticos, me enfrentaban una vez más a la fragilidad humana y la fuerza implacable del sistema. Aún así, cada revés era enfrentado con una fría estrategia, apoyada en años de experiencia y la lealtad incondicional de Svetlana y Rudenko. El desenlace no llegó rápido ni fácil, pero cuando finalmente vi cómo Margarita firmaba el acuerdo, renunciando a pretensiones desmedidas, supe que había ganado más que una batalla legal. Había recuperado mi dignidad y la paz de mi hogar. Dani desapareció, sumido en sus propios errores y consecuencias, mientras yo me reencontraba con Verónica y comenzábamos a sanar juntos. Aquella casa que construí con tanto amor y esfuerzo volvió a llenarse lentamente de vida, no sin cicatrices, pero con la serenidad que solo da conocer la verdad y defenderla con integridad. La guerra había dejado marcas, pero también enseñanzas profundas sobre la fortaleza, la justicia y el valor de nunca rendirse. Después de la tormenta, cuando las batallas legales se disiparon y las heridas comenzaron a cicatrizar, llegó el momento más difícil pero también el más necesario. Reconstruir mi vida. La casa que una vez fue nuestro refugio se convirtió en un silencioso testigo de lo que éramos y de lo que había dejado de ser. Allí, frente a la chimenea donde tantas veces compartimos sueños, me senté solo, con el peso de 25 años de historia y la certeza de que nada volvería a ser igual. La ausencia de Margarita llenó los espacios con un vacío tangible, pero no era un silencio oscuro, sino uno que invitaba a la reflexión y al renacer. Verónica, mi hija, ocupó un lugar fundamental, no solo como compañera de hogar, sino como un pilar de apoyo y esperanza. Sus palabras, tan sinceras y llenas de comprensión, fueron bálsamo para un alma herida. Me habló de fortaleza, de resistencia sin violencia, de un hombre que sabe poner límites sin perder humanidad. Esas conversaciones nocturnas de mate y recuerdos fueron el puente hacia un nuevo comienzo. La llegada de Rudenko con 2 botellas de gaseosa a aquel rincón del campo que restauraba con paciencia fue más que un gesto de amistad, fue un símbolo de vida. Su mirada, cargada de respeto y admiración, reconocía no solo al hombre que mantuvo la calma en la tormenta, sino también a alguien que aprendió a levantarse sin rencores, con inteligencia y dignidad. En el otoño, durante un viaje a Buenos Aires, el encuentro con Svetlana Orlova, mi abogada y amiga, cerró un ciclo. Sin papeles, sin formalidades, solo 2 personas que compartieron una travesía dura, pero enriquecedora. Sus palabras de aprecio y esperanza marcaron un punto definitivo. La justicia no es solo una batalla legal, sino una causa de vida y de verdad. Hoy, viviendo solo en la casa que construí para mi familia, encuentro una calma profunda. No es una soledad amarga, sino un espacio de claridad donde cada rincón habla de esfuerzo, amor y resiliencia. Margarita ya no forma parte de mi historia diaria, y tampoco la espero. Verónica sigue cerca, fuerte y decidida, igual que mi nieta, que empieza a leer con los ojos llenos de sueños.
Este nuevo capítulo no está libre de desafíos, pero lo enfrento con la convicción de quien sabe que la verdadera victoria es encontrar paz en medio del caos, aprender a perdonar, no para olvidar, sino para liberar. Comienzo a construir una terraza con mis propias manos, símbolo de un futuro abierto, paciente y lleno de esperanza. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Tu apoyo significa mucho para mí. Si te gustó la historia, no olvides darle like y compartirlo con quienes puedan encontrarla interesante. También te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Y, por supuesto, tus comentarios y sugerencias son bienvenidos. Me ayudan a mejorar y hacer este espacio cada vez mejor para todos. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad.